Hola, gente bonita. Soy Marcela Suárez. Bienvenidos a Inquietantemente Caótico, un espacio donde exploraremos las complejas intersecciones entre la depresión, la ansiedad y la pérdida de control. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una enfermedad que afecta a 180 millones de personas. Y entre ese mundo de personas e historias se encuentra la mía. Por eso hoy voy a contarles mi experiencia personal sufriendo depresión desde los 15 años. La primera pregunta que me hacen siempre cuando le cuento a una persona de mi enfermedad es: ¿por qué la tienes? ¿Por qué estás deprimida? ¿Por qué estás triste? Esa es la pregunta más difícil de responder porque muchas veces ni siquiera hay una razón. Y lo peor de no saber la razón o no tener una razón más bien es el sentimiento de culpa que recae en ti por eso, que agudiza aún más los problemas que ya tienes. Es algo con lo que me ha tocado luchar frecuentemente y sigo luchando. Aún así es imposible ignorar que sí hay factores en mi niñez y mi adolescencia que me afectaron de manera contundente para que con el tiempo se fuera desarrollando esta enfermedad, aunque no es la única causa. Puede haber algo biológico, existe lo ambiental, existe lo social. Cuando se trata de causas de algo tan complejo como la mente, es muy difícil, casi imposible de descifrar. Por eso hoy, ya 15 años después, aún estoy descubriendo razones, aún estoy entendiendo cómo funciona mi mente, cómo controlarlo, cómo tratarlo y aceptando también que esto es una parte de mí que no tiene por qué evitarme vivir, pero que a veces lo hace un poquito más difícil. Aunque empezó a los 15 años, realmente me diagnosticaron depresión crónica hasta los 18. Inicialmente estuve en muchos psicólogos diferentes, de diferentes tipos, unos que no eran muy científicos, otros que sí, de diferentes edades, pero no lograba encontrar a alguien con quien yo me sintiera cómoda, además de que me sentía avergonzada de tener esta enfermedad. De por sí toda la vida me he sentido como un bicho raro, pero después de eso pues todavía más. Entonces eso lo hacía bien complicado que yo hablara. Me costaba mucho hablar del tema, no solamente con mi familia y la gente cercana, sino también con los profesionales. Si no encontraba la confianza, no hablaba. Si medio me sentía bien, decía que ya todo estaba bien, que dejáramos la terapia, pero así no funciona. Entonces pasé por unas experiencias bastante desagradables con terapeutas, en especial con uno que fue bastante irresponsable, que eso es otra cosa que debería ser más cuidado. Y entre eso fue quitarme los medicamentos de un segundo a otro, un psiquiatra. Y eso es algo muy, muy malo. Nunca lo hagan, nunca dejen sus medicamentos de la noche a la mañana, porque a mí me llevó a que mi crisis se intensificara a un punto donde casi pierdo mi vida. En ese momento encontré otra psiquiatra, una persona con la que sí congenié, que me ayudó mucho en ese momento tan crítico. Y bueno, yo empecé a tomar medicamentos ya más juiciosamente, pero no tenía una terapia psicológica, simplemente era cada mes que me veía la psiquiatra y ya. Pasaron unos años, dejé de tomar los medicamentos porque me sentí bien, otro error, y entonces mis crisis regresaron. En un comienzo muy leves, pensaba que era más frustración, el estrés del momento, siempre renunciaba a todo, tenía esa tendencia que cada vez que entraba en una crisis renunciaba a lo que sea que estuviera haciendo. Pero hace 2 años la crisis se intensificó, entré en un estado de total incapacidad donde no me paraba de la cama, no estaba viva, pero básicamente era como si no lo estuviera, no sentía nada. Ese vacío. A veces es mejor estar triste que no sentir nada.
fue muy difícil. Realmente creí que ya era el final, que ya ese era el punto máximo y realmente toqué fondo. Pero a veces hay que tocar fondo para ahí sí poder subir. Y afortunadamente la vida me cruzó con una psicóloga, quien sí me ayudó. Empecé terapia con ella, pero pasa que cuando uno ya está muy mal, cuando esta enfermedad está más inclinada hacia lo biológico, por más que tú hagas terapia, por más que tú hagas ejercicio, por más que tú hagas todas esas cosas que te dicen en tantos lugares, no funciona. Necesitas algo más. Y está bien necesitar algo más, ahora lo sé. Entonces pues, me mandaron a psiquiatría. Por suerte me encontré una buena psiquiatra. Al comienzo los medicamentos no funcionaban, pasaba el tiempo, pasaban los meses, me subían las dosis cada mes, hasta que por fin, entre varios medicamentos, funcionó. Empecé a sentirme consciente de mí misma, empecé a, como si una neblina hubiera salido de mi cabeza o más despejado un poco. No fue de la noche a la mañana tampoco, pero sí con el tiempo me empecé a dar cuenta de muchas cosas que antes no. Y ahí la terapia empezó a dar resultados. Y ahí el ejercicio, y ahí el salir, el hacer otro tipo de cosas que tanto te aconsejan empiezan a funcionar. Antes no. Entonces eso es lo que hay que entender. Y hay que entender también que así como mi experiencia fue esta, la de los otros 280 millones de personas es diferente. La mente de cada persona es distinta. Y lo que me funciona a mí, puede que a otra persona no, puede que sí. Pero si tú estás cerca de una persona que sufre de depresión, no intentes entender el por qué, no intentes decirle cómo tiene que manejarlo. Escucha. A veces lo más difícil es eso, escuchar. Tampoco le digas, ay, es que tú tienes todo para ser feliz, entonces, ¿por qué estás deprimido? Porque no, eso también está mal. No, eso no ayuda para nada. Lo peor, lo hace sentir uno culpable y hace que uno se deprima más. Porque dice, sí, esa persona tiene razón, yo tengo todo y estoy así y no puedo dejar de estar así. Yo le estoy quitando el aire a otra persona, le estoy quitando la vida a otra persona al estar vivo. Entonces eso lo que va a hacer es afectar más a esa persona. Hay un libro muy, muy especial que se llama La depresión no existe, que explica muy bien cómo entender a una persona que tiene depresión. Y de una manera muy dinámica, muy fácil, que se lo recomiendo al 100% y es algo que también me enseñó para entenderme a mí misma, porque es que esa es la otra, ni siquiera nosotros nos entendemos, porque a veces simplemente se pierde el control, que eso es lo más difícil y que ahorita de hecho estoy pasando por un momento difícil con esto y uno pierde el control, no sabe cómo manejar sus emociones. A veces la enfermedad le gana, la mente te gana y tú no quieres llorar, tú no quieres estar triste, tú no quieres abandonar algo, pero aún así lo haces y en ese momento es cuando más se necesita al otro, cuando la familia, los amigos son esa parte esencial de la vida, que te apoyen, que te ayuden a buscar la solución, porque no te puedes quedar enfrascado en el problema, pero que lo hagan desde el amor, desde la comprensión de que estás sufriendo algo que no puedes controlar del todo, con el que lo que luchas todos los días. Entonces, pues es difícil no solamente vivir la depresión, sino que los demás no te juzguen por ello. Pero hoy quiero quitarle sus tabús a esto desde contando mi historia, poniendo al descubierto algo que nunca había hecho antes, porque me parece importante hacerlo. Me parece que si de pronto alguien llega a escuchar esta historia y se siente un poquito identificado o por lo menos se siente un poquito más acompañado,
eso ya es ganancia, eso va a cumplir mi objetivo y, y solamente les quiero decir a ustedes que de pronto no sufren esta enfermedad, si lo están escuchando, que cuiden sus palabras, cuiden cómo y por qué dicen las cosas. No sabes la persona que está al frente tuyo, qué está pasando. Y eso, y una palabra a una persona que está en una crisis la puede destruir completamente. Ten mucho cuidado y, y tratemos de comprendernos los unos a los otros, de ser un poco más empáticos. Yo creo que atravesar por esto sería mucho más fácil si la gente fuera más empática, si el mundo fuera más empático. Gracias por su atención, gracias por acompañarme por estos minutos y por escuchar mi historia. Nos vemos en otro episodio de este su podcast inquietamente caótico, como la misma depresión.